dinero hoy vale mucho más que dinero en el futuro. Como inversor, creo que lo más claro es hacer dollar cost average. Muy buen año para reacumulación. Creo que es un gran año para reacumular Bitcoin y Ethereum. Bueno, Seba, ¿Cómo? bien. Bienvenido acá, un nuevo año que comienza. O sea, tuvimos un súper invierno y ahora parece que está empezando a calentar, ¿no? ¿Se viene el veranito? Arrancó lindo el 2023 en cripto, pero nada, creo que este va a ser un gran año para cripto, sobre todo para reacumular. Cripto tiene un ciclo de innovación muy marcado. Ese ciclo de innovación se dio desde el comienzo, cuando arrancó Bitcoin como la primera cripto. Satoshi define un programa de emisión que es la recompensa a los mineros por validar las transacciones, o los mineros ganan por fees de minería, fees de validar las transacciones, y además por una recompensa que cuando empezó Bitcoin eran 50 Bitcoins por bloque, y eso baja cada 4 años. Sí, hablemos un poco de este año, no sé qué podemos esperar de cómo la tendencia del mercado cripto en este 2023. Bueno, entonces tenemos ahí los ciclos de mercado, ciclos de cripto. Esto ha dado de 2 años de meseta o corrección y 2 años de expansión, que son disparados por este fenómeno que es el halving, que empezó a marcar el ritmo. Si nosotros miramos la gráfica que estoy compartiendo, tiene el precio de Bitcoin en escala logarítmica, no es una escala lineal, sino que nos ayuda a ver el detalle en los primeros días. Entonces la escala va de 30, 70, 160, 400 y crece mucho, y eso nos permite ver mucho más cambios grandes, porque cripto crece exponencialmente en una ventana larga de tiempo. Y si vemos cómo se mueve el precio, después de 2012 fue el primer halving, y eso genera un shock a la oferta de nuevos bitcoins, porque los mineros empiezan a ganar menos. Los mineros naturalmente venden casi todo lo que minan para pagar los costos de energía. Entonces son vendedores natos, vendedores casi netos de todo lo que minan, y eso genera una oferta constante de nuevos bitcoins en el mercado. Entonces ese shock que se sucede en el halving genera inmediatamente un movimiento en el precio que atrae interés. En un gráfico que me encanta, que es un análisis de Andreessen Horowitz, en donde hacen este ciclo de innovación en el que esta primera movimiento en el precio hace que haya mucho más interés. Eso atrae muchos usuarios, y los desarrolladores y los emprendedores buscan lugares en donde haya usuarios y haya actividad, y empiezan a pensar nuevas ideas de nuevos casos de uso, y esas ideas terminan convirtiéndose en proyectos, en startups. Los inversores también se suelen excitar acerca de estas cosas y invierten en estos proyectos. Entonces eso ha hecho que toda la excitación y los excesos de los bull markets hacen que naturalmente tenga correcciones, y esas correcciones suelen ser bastante fuertes. Y yo creo que en 2022 el mercado era muy claro que iba a una corrección por todo el leverage, todo el apalancamiento que había habido durante 2021, que también atrajo no los mejores sectores y gente especulando no de las mejores maneras, defraudadores y casos como FTX que tenían que limpiar, y eso se limpió en el 2022, y también pasó en otros mercados anteriores, en donde se empieza a construir los casos de uso que después llevan adelante, como son las puntas de lanza en los siguientes mercados. Entonces, por ejemplo, si miramos en el ciclo de 2016, hace pico en diciembre de 2017, y eso trae un montón de inversión que hizo los casos de uso, que financió la construcción de la innovación, que fue lo que empujó al siguiente mercado. En 2017-2018 surgió todo DeFi, fue la inversión en proyectos como Aave, Compound, Yearn, y todos estos proyectos hicieron el DeFi Summer de 2020. Todos los proyectos de NFTs, OpenSea, gran parte de todo eso se desarrolló en el invierno de 2018, 2019, y después empezó a madurar. De hecho, esto se ha ido convirtiendo casi en
un reloj encajan muy bien los tiempos de maduración de los proyectos. Habitualmente de la etapa seed, semilla, que uno empieza un proyecto, empieza a ver frutos 1.5 años, 2 años más tarde. Entonces justo conectó con un ciclo que se convirtió en una especie de ciclo natural, y eso es un poco lo que estamos también viendo en este mercado, ¿no? Entonces en el mercado en 2021-2022 se invirtió más de $10.000 millones en emprendimientos basados en cripto. De hecho, en Rubio tenemos un fondo de inversión que ya hizo más de 10 inversiones en proyectos principalmente de América Latina, y vimos un montón de innovación, un montón de desarrolladores empezando a trabajar en esta tecnología que van a ser la punta de lanza del siguiente mercado. De hecho, una métrica muy importante para ver la salud del mercado es ver la cantidad de desarrolladores que están trabajando en proyectos cripto, ¿no? Y sigue un poco el ciclo, ¿no? Entonces, si justo hace unos días salió el reporte de Electric Capital, que hace un análisis de cuántos desarrolladores en proyectos open source de cripto están activos, y se ve ese ciclo, ¿no? Entonces, si mirás el anterior rally fue de 2016, eso generó un rally durante 2017, terminó el rally en diciembre de 2017, y aún así siguió aumentando la cantidad de desarrolladores. Eso llegó a una meseta, pero todos esos desarrolladores siguieron trabajando, creando valor, creando nuevos casos de uso, y eso fue lo que traccionó los fundamentales, más allá de la especulación. O sea, lo que cosas valen porque tienen demanda, porque la gente está usando, y las blockchains valen porque hay gente buscando transaccionar y generando demanda por espacio de bloque en la blockchain, y eso se paga con fees, se paga Bitcoin en Bitcoin, con ETH en Ethereum, y si hay gente usándolos, hay demanda de estos activos, y eso genera que se evalúen. Hoy estamos en máximos de desarrolladores activos en cripto, con una industria y un ecosistema súper vibrante, con miles de proyectos desarrollando, lo cual hace que se vea muy saludable este ciclo de innovación, lo cual nos lleva a mí estar muy optimista de lo que va a ser probablemente fin de este año, el 2024-2025, con un mercado muy bull, ¿no? Ok, pero ahí nosotros estamos viendo la relación entre todos los desarrolladores y demás que están activamente trabajando en la industria cripto. ¿Cómo ves vos el contexto actual, ¿no? del mercado? Tenemos por un lado todo lo que está aconteciendo con Ucrania, Rusia, ¿no? Las guerras, una depresión. Venimos de una pandemia. Evidentemente el mercado financiero en general estuvo bastante golpeado. El invierno 2022, o lo que todavía queda del invierno, ha sido de los más crudos en cripto, y eso creo que se da por ese contexto, ¿no? Cripto, aún teniendo un contexto favorable, creo que hubiera hecho una corrección. Empezó a subir la inflación en Estados Unidos por toda la emisión que se hizo durante la pandemia para cubrir la pandemia. Entonces eso hizo que la Reserva Federal de Estados Unidos aumente las tasas de interés. Al aumentar las tasas de interés, en la evaluación de los activos de riesgo o de los activos más especulativos hacia futuro baja. Fórmula más fácil para evaluar empresas o proyectos es mirar los ingresos futuros de las empresas, o tratar de estimar los ingresos futuros de las empresas y descontarlo, porque dinero hoy vale mucho más que dinero futuro. Si suben las tasas de interés, se descuenta automáticamente mucho más. Si la tasa de interés es alta, hace que dinero hoy valga más que dinero en el futuro, porque se descuenta más rápido, y también porque entre poner dinero en un activo de riesgo y ponerlo en un bono de la Reserva Federal, que va a pagar sí o sí porque imprime los billetes, me voy a algo sin riesgo. Entonces eso hizo que corrigieran todos los activos de riesgo, todas las empresas de tecnología, gran parte del mercado financiero, mezclado con la guerra en Europa, que hace décadas que no pasaba. Entonces toda esa combinación es una doble Nelson que a cripto le pegó más fuerte, ¿no? Uh-huh. Lo que importa
sobre todo a largo plazo, es la creación de valor, y eso tiene mucho más que ver con esto que estaba charlando de estos ciclos de innovación que tienen, que es muy particular en cripto. Todas las tecnologías suelen tener ciclos, pero no suelen tener ciclos tan marcados. Y habitualmente las tecnologías se adoptan siguiendo una curva S de adopción y suelen empezar despacito y después crecen muy muy rápido hasta que llegan a mainstream y después al early majority, a las mayorías, y asenta, ¿no? Y termina esa adopción. Cripto va haciendo esa curva, pero la va haciendo con estos ciclos muy marcados de 4 años que lo hacen para mí muy interesante. Ahora es interesante, gráfico que está mostrando de los desarrolladores que están activos hoy, porque cuando vos tenés un mercado que está yendo a la baja, en general hay menos personas activas en esa industria, pero acá vemos justamente lo contrario. Claro, o sea, en sí, si bien hay tal vez menos volumen en los mercados, la transaccionalidad sigue siendo muy buena. El uso de stablecoins creció durante 2022 comparado a 2021. Lo que pasa es que esta es una tecnología que tiene un ticket, tiene un precio, no puede mirar la gráfica, ¿no? Entonces se habla más o menos, o las noticias tienen un tono u otro dependiendo de esto. En 2022 hubo varias cosas muy importantes sucedieron. El merge de Ethereum surgió exitosamente sin problemas. Le va a dar mucha más escalabilidad a la red de Ethereum. Todo eso es lo que construye los fundamentos de por qué esto vale, ¿no? Se nota en los proyectos open source, pero también en los emprendimientos, ¿no? En Ripio Ventures evaluamos, creo que casi 2.000 proyectos vimos en 2022. Y ahí pensando un poco en esos proyectos e innovación, haciendo proyecciones, ¿no? A nivel tecnología, ¿hacia dónde vamos en cuanto a innovación? Hay mucho para trabajar todavía en escalabilidad, hay mucho para desarrollar en ese espacio para llegar a la escala de la humanidad, y en eso hay bastante para desarrollar, pero cada vez los casos empiezan a tocar todas las industrias, ¿no? Desde, por ejemplo, Web3, todo lo que está sucediendo con Web3 Social y alternativas a redes sociales, en donde creo que claramente se ve un valor a salir de estas redes privadas con algoritmos que tenemos muy poco control, en donde no hay ownership de la propiedad intelectual y donde hay mucho abuso también, ¿no? Estamos viendo cómo se filtran opiniones y hay un ataque a la libertad, que creo que eso conecta mucho con esta tecnología, ¿no? Esta tecnología tiene muchas bases en la construcción de libertad. Entonces ahí hay un montón para desarrollar y se ven un montón de proyectos. Hay un montón de innovación en identidad descentralizada, muchísima experimentación alrededor de eso, y eso probablemente pueda llevar a expandir los casos de, por ejemplo, de DeFi. Hay mucha exploración en lo que es ciencia descentralizada, cómo generar financiamiento de la ciencia por fuera del Estado. Hay varios bastante interesantes como VitaDAO, o varios proyectos alrededor de construir mecanismos para invertir en ciencias. Eso me parece súper interesante. Y después de todo, hay un nuevo ciclo respecto de los NFTs. En Buenos Aires, todos los eventos cripto tienen POAPs. Y también interesante la innovación de la creación es que uno tampoco sabe exactamente qué es lo que va a funcionar o qué es lo que va a tener tracción, pero lo que sí hay muchísima experimentación, y eso es lo más importante, ¿no? Es interesante todo lo que se viene a nivel creatividad y bueno, obviamente nosotros acá en Ripio siempre charlamos un poco, ¿no?, de los beneficios, las ventajas, o sea, el poder creativo que tiene justamente en la industria cripto, que a veces pareciera hasta no tener límites. Y bueno, es interesante todo lo que se está empezando a discutir, tanto en la comunidad de cripto, o sea, los desarrolladores y demás. Entonces parece que el futuro es bastante prometedor. ¿Cómo te imaginas vos, ya para ir cerrando, una proyección de cara, no sé, a este año 2023? ¿Cuál podría ser eventualmente tu visión del mercado cripto en relación, bueno, al precio y demás? Como inversor, creo que lo más claro es hacer dollar cost average. Muy buen año para reacumulación. Es muy difícil saber cuál es el mínimo, cuál es el máximo, pero sí con fundamentos y sabiendo, creo que es un gran año para reacumular Bitcoin y Ethereum.
y después explorar proyectos. Hay miles de proyectos, hay muchísima innovación dentro de Web3 y en Ripio vamos a estar trabajando mucho en generar muy buen acceso a toda esta innovación que está sucediendo, bajarte Ripio Portal y empezar a explorar dentro de ese universo. Estamos en uno de los mejores momentos para entrar en cripto. Hay un gráfico que es como un reloj, el precio de Bitcoin como la distancia al centro y la fecha, un círculo completo son 4 años. Y vos lo mirás, esto es como un reloj de innovación. Seguramente este año va a ser así como chapoteo en el agua, pero va a ser un buen año para prepararse para la siguiente parte del ciclo, que para mí va a ser de los más intensos, ¿no? De los más fuertes. Bueno, Seba, nada, gracias ahí por el tiempo. Che, podríamos hacer más este tipo de charlas. Vamos a ver ahí, a ver qué comentan, y si les parece interesante este tipo de charlas, podríamos hacer sin dudas muchísimas más. Arriba ese 2023. Vamos arriba, como dicen los uruguayos.